Buenos días, a nosotros nos correspondió biomecánica de muñeca y mano, presentado por Erika Xiomara López, Jennifer Cárdenas Castillo, Ana Giselle Hoyos y María Alejandra Castiblanco. Bueno, la muñeca o el carpo como tal es el conjunto de huesos y estructuras de tejido blando que conectan la mano con el antebrazo. Este complejo articular es capaz de generar muchos movimientos que aumentan la función de la mano y de los dedos. La mano, por otro lado, es un órgano móvil de elevada complejidad que se valora o se juzga en función del rendimiento que éste tenga para realizar las tareas que sean prensiles, delicadas o también se juzgan dependiendo del patrón de toma de fuerza. Funciones. Las manos pueden realizar actividades sumamente delicadas y precisas, como escribir, pintar, enhebrar una aguja o tocar algún instrumento. También nos permite realizar labores pesadas. También nos ayudan a sentir si algo está frío o caliente, si es afilado o desafilado, áspero o suave. Los huesos del carpo y de la mano. Entonces, el carpo tiene como tal 8 huesos pequeños y la mano tiene 16 huesos que están divididos en 2 grupos. En la siguiente diapositiva les muestro mejor los huesos para que los puedan observar. El carpo, también llamada muñeca, contiene 8 huesos pequeñitos organizados, están en 2 filas en la base como tal de la articulación. Estos huesos son cortos y permiten el movimiento de la muñeca tanto en anterior y posterior y de un lado al otro. Ahí, como podemos ver en la imagen, en la hilera proximal los huesos amarillos y en la hilera distal los verdes, que son los huesos del carpo. Una mnemotecnia para poder aprenderse los huesos del carpo es: Ernesto siguió pasando pruebas tras 3 grandes graduaciones. Ahí las primeras letras están con los nombres de los huesos. Y la mano como tal contiene 19 huesos. Como les decía anteriormente, están divididos en 2 grupos. Entonces están los 5 metacarpianos y las 14 falanges en los dedos. Entonces están las falanges proximales, las falanges media y la falange distal. Ahí como podemos observar en la imagen. Articulación anatómica de muñeca. Es el área anatómica encargada que permite unir el brazo y el antebrazo, que esto está formada o unida por 2 partes extremas de los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, así como también los huesos del carpo, que tienen parte proximal y parte distal, que en su parte proximal encontramos el escafoide, semilunar, piramidal y pusiforme, y en su parte distal encontramos el hueso ganchoso, trapecio, trapezoide y hueso grande, que son los que previamente permiten la movilización a la muñeca, para permitir que ésta realice los movimientos complejos que realiza. Articulación radiocarpiana. En su parte posterior está formada por un radio y un disco articular, localizado entre el radio y el cúbito. En su parte inferior lo refuerza el escafoide, el semilunar y el piramidal, porque, como ya dijimos, hacen parte de los huesos del carpo. Asimismo, a estos están reforzados también por la cápsula articular y los ligamentos laterales. Es decir, que el refuerzo está dado por los huesos del carpo, y a su vez estos son reforzados por la cápsula articular y por los ligamentos laterales de la muñeca. En esta imagen podemos ver la superficie articular radiocarpiana.
Entonces podemos ver la superficie articular del antebrazo. En la parte inferior izquierda nos muestra la distancia que hay entre la cara anterior y la cara posterior del radio, de la superficie próxima del mismo. Y justo ahí tiende a ser una superficie cóncava. En la imagen, la parte superior derecha, muestra la parte superficial de la superficie ligamentosa, que es la que señala con la flechita en el centro de la imagen. Así como también se observa la apófisis estiloide del cúbito y la apófisis estiloide del radio. Bueno, continuamos con la articulación mediocarpiana, que está constituida por la cara distal de la primera fila de los huesos del carpo. La forma de la cabeza articular, y pues ya dijimos que los huesos del carpo de la primera fila, en su parte proximal son el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso anchoso. Es decir, que básicamente la articulación mediocarpiana está conformada por la primera fila de los huesos del carpo con relación a los huesos de la segunda fila de los huesos del carpo. Entonces, a continuación estamos viendo la imagen de la articulación mediocarpiana. Entonces, en esta imagen podemos ver la articulación mediocarpiana, que como ya dijimos, es uno de los huesos del cóndilo carpiano con los 4 huesos de la segunda fila del carpo, y que tiene una superficie articular medial y una lateral, que en su parte medial encontramos la articulación elipsoidea, escafoide semilunar y piramidal, hueso grande y hueso ganchoso. Y en su parte lateral encontramos la articulación elipsoidea, escafoide, trapecio y trapezoide. Articulaciones de la mano. Primero, carpo-metacarpianas. Entre el primer metacarpiano y el trapecio se forma una articulación en silla de montar que permite una gran amplitud de los movimientos al pulgar, a diferencia del resto de los dedos. Los movimientos que se pueden realizar en esta articulación son flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Existen escaso movimiento de las articulaciones carpo-metacarpianas, de los dedos, del segundo y tercer metacarpiano. Son esencias inmóviles, aunque es posible cierto grado de desplazamiento. Entre el cuarto metacarpiano y el ganchoso, solo el quinto metacarpiano muestra ciertos movimientos cuando se desliza sobre el ganchoso, lo cual se debe a que las superficies articulares son biseladas. Metacarpofalángicas. Son articulaciones de tipo condilio, pero presentan una disproporción entre el tamaño de la cabeza del metacarpiano, que es el mayor, y el tamaño de la base de la falange con la que se articula. Estas articulaciones se palpan en situación distal. Los metacarpianos de la mano entre las cabezas de los metacarpianos, nudillo de los dedos, y las falanges proximales de los dedos, como podemos observar en la imagen. Poseen además un importante sistema cápsulo-ligamentoso que favorece la estabilidad articular y la correcta mecánica de los dedos. Son el sistema extensor y las poleas flexora de los dedos. Los movimientos se realizan alrededor de 2 ejes. Uno transversal para la flexión y extensión de todo el dedo con un grave movimiento de 90 grados y otro antero-posterior para la abducción y aducción de los dedos en 45 grados. Interfalángicas proximales. Solo existen en los 4 últimos dedos de la mano. El pulgar solo tiene una articulación interfalángica. Son articulaciones de tipo troclear, con proporción entre la cabeza de la falange proximal, que es la mayor que la base de la falange con la que se articula, por lo que posee un fibrocartílago glenoideo en la cara palmar. Esta se diferencia de las articulaciones interfalángicas distales por poseer un sistema ligamentoso de bloqueo de la
hiperextensión articular, que está formado por fibras longitudinales y cruzadas situadas en la cara palmar de la articulación. Estas articulaciones se palpan distalmente en las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos, como podemos observar en las imágenes. Articulación interfalángicas distales. Son trocleartrosis establecidas entre la cabeza de la segunda falange y la base de la falange distal. Para mejorar la congruencia articular suelen tener un pequeño fibrocartílago articular en la cara palmar y base de la falange distal. Se palpa en la base de la uña, como podemos observar en las imágenes. Articular interfalángicas del pulgar. Es también una trocleartrosis que se encuentra en la zona distal del pulgar próximo a la base de la uña, como podemos observar en la imagen. Los músculos de la mano son bastantes, pero por lo general sus nombres siempre suelen indicar lo que es la ubicación y la función de cada músculo. Sobre la mano actúan músculos extrínsecos, que son los que vienen del antebrazo, y los músculos intrínsecos, que son los que están en la propia mano. Las acciones como tal de estos músculos son sobre todo lo que es la flexión y extensión de la muñeca y de los dedos, pero también ayudan a lo que es la flexión tanto radial y cubital de la mano, y la abducción y aducción de los dedos, y la oposición del pulgar, que son los movimientos importantes de la mano. En la mano, la fascia es la que ayuda a dividir los músculos del antebrazo en compartimientos tanto anterior y posterior, y estos también se dividen a su vez en capas superficiales y profundas. Entonces, a continuación vamos a ver unos cuadros en donde vamos a tratar de entender mejor la ubicación de los músculos de la mano. Bueno, entonces vamos a empezar con los músculos extrínsecos de la mano, que son los que vienen como tal del antebrazo y actúan sobre la muñeca y la mano. El primer grupo es el compartimiento anterior, la capa superficial. La mayor parte de estos músculos son flexores de la muñeca y de los dedos y surgen de un tendón común en el húmero. Estos músculos son el flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo, flexor superficial de los dedos y el palmar largo. Los tendones prominentes que nosotros podemos palpar en la muñeca, que es donde casi siempre se toma el pulso, pertenecen al palmar largo del lado medial y al flexor radial del carpo en el lado lateral. Y como podemos ver, este grupo casi todos, por decirlo todos, se originan en el epicóndilo medial del húmero. El segundo grupo que podemos ver en este cuadro es igual entonces en el compartimiento anterior. Estos dos músculos constituyen la capa profunda. Entonces son el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El flexor profundo de los dedos flexiona del dedo 2 al quinto. Y el pulgar tiene su flexor propio, es decir, que sirve de manera exclusiva para los movimientos del pulgar. Bueno, aquí ya en esta imagen ya podemos observar mucho mejor los músculos del compartimento anterior, es decir, en la vista anterior del antebrazo. Están los flexores superficiales y los flexores profundos, que son los músculos que están subrayados con letra más oscura. Entonces, como les decía anteriormente, estos músculos surgen de un tendón común del húmero, que es el tendón flexor del flexor común. Entonces, en la primera imagen podemos ver el flexor radial del carpo, palmar largo, el flexor cubital del carpo. Y pues en la segunda imagen están flexores intermedios, porque el flexor superficial de los dedos está en una capa más profunda. Y los dos últimos, que son los flexores profundos, es el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El tercer grupo que podemos ver acá, entonces, es el compartimiento posterior, la capa superficial. Estos músculos del compartimiento posterior son sobre todo extensores de la muñeca y de los dedos y comparten un solo tendón que surge del húmero. Entonces está el extensor radial largo y corto del carpo, los extensores de los dedos, que este sirve para los dedos del 2 al 5, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo.
El último grupo de los músculos extrínsecos, entonces, es el compartimiento posterior en la capa profunda. Los músculos de la capa profunda sirven solamente para el pulgar y el dedo índice. Como los podemos ver acá, son el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del dedo índice. Cuando nosotros abducimos y extendemos con fuerza el dedo pulgar, como cuando pedimos un aventón a un carro, se puede ver un hoyuelo en el dorso lateral profundo de la base del pulgar, y los dos tendones que quedan alrededor del hoyuelo como tal son el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Aquí ya en esta imagen podemos observar entonces el tercer y cuarto grupo, que es el compartimiento posterior, la capa superficial y la capa profunda. Entonces, en la vista posterior del antebrazo, en la primera imagen, en la A, podemos entonces encontrar lo que son los extensores de los dedos, el extensor radial largo y corto del carpo y el extensor del meñique. Y en la B, que son los dedos, la capa más profunda, entonces ya encontramos son los músculos que le sirven como tal al pulgar y al dedo índice para hacer la extensión. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los músculos intrínsecos de la mano, es decir, los que están en la propia mano. Este grupo de músculos ayudan a los flexores y extensores que vienen del antebrazo, pero hacen que los movimientos sean más precisos. Los músculos intrínsecos se dividen en tres grupos. Está el grupo tenar, que se encuentran en la base del pulgar, el grupo hipotenar, que se encuentra en la base del meñique, y el grupo del palmar medio, que se encuentran entre estos dos. El primer grupo, que se encuentran aquí en este cuadro, es el grupo tenar. Este grupo forma la masa carnosa y gruesa de la base del pulgar, que es como ese pulpejito gruesito que tenemos ahí en el pulgar, que también se llama eminencia tenar, y todos están relacionados con el movimiento del pulgar. Entonces, así como les dije anteriormente, el mismo nombre del músculo más o menos nos dice cuál es la función. Entonces está el abductor del pulgar, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Todos se relacionan con el movimiento del pulgar. El segundo grupo entonces es el grupo hipotenar. Este conjunto de músculos forman la masa carnosa que se encuentra en la muñeca en la base del meñique, o también llamada eminencia hipotenar, y todos se relacionan con el movimiento del dedo meñique o el quinto dedo. Entonces está el abductor del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique. Y el último, tercer grupo de los músculos intrínsecos es el grupo palmar medio. Este grupo forma el hueco de la palma que está entre el grupo tenar y el hipotenar, y cuenta con 11 músculos que están divididos en 3 grupos. Entonces son 4 músculos dorsales interóseos, 3 músculos palmares interóseos y 4 músculos lombricales. Bueno, aquí ya en esta imagen ya podemos observar mucho mejor los músculos intrínsecos de la mano. Entonces hacia el lado derecho, como podemos ver, están los que salen del grupo tenar, o sea, los que salen ahí del dedo pulgar, como les había dicho anteriormente. Estos están relacionados todos con el movimiento del pulgar, entonces son los que están ahí en negrita. Entonces podemos ver el oponente del pulgar, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Hacia el lado izquierdo ya podemos ver los del grupo hipotenar, que son los encargados como tal del movimiento del dedo meñique o el quinto dedo. Están el abductor del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique. En la parte central encontramos 4 músculos de los 11 músculos que les dije que eran del grupo palmar medio. Entonces ahí podemos ver los 4 músculos dorsales interóseos que se encuentran en la parte central. Bueno, aquí ya por último en esta imagen ya podemos encontrar los últimos músculos del grupo palmar medio. Entonces en la parte palmar, en la imagen C, podemos encontrar entonces los 3 músculos
palmares interóseos. Y en la imagen D encontramos los 4 músculos dorsales interóseos en la parte dorsal de la mano. La aponeurosis palmar es una hoja de tejido conectivo que está desplegada como un abanico en la zona palmar de la mano. Esta consiste en 2 capas, una capa profunda y una capa superficial. Está formada principalmente por fibras de colágeno y tiene como tal la función de servir de inserción de algunos músculos y proteger como tal las partes blandas de la mano. Bueno, aquí en la imagen, entonces, como podemos ver en la imagen más pequeñita, ya podemos ver como tal el tejido conectivo de la aponeurosis palmar. Entonces, como les decía, está la capa profunda, que son fibras transversales. Estas bandas transversales se irradian a la fascia desde los músculos tenares e hipotenares. Entonces, se irradian desde la base del pulgar y la base del meñique, ¿sí? Y en la capa superficial, las bandas longitudinales que podemos ver en la imagen más grande, las bandas longitudinales son las de color como verde. Estas bandas discurren en sentido distal hasta el ligamento transversal superficial del metacarpo, se unen con el más proximal de los ligamentos anulares y se insertan de modo parcial en las falanges proximales. Ligamentos de la muñeca. Empezamos con la articulación radiocarpiana. Por su división anterior encontramos el ligamento colateral cubital, el ligamento triangular, que se va a dividir en un as posterior estilo piramidal y un as anterior estilo pisiforme. El ligamento colateral radial, que se divide en un as posterior y en un as anterior. Y por último, el ligamento anterior. Por su vista posterior encontraremos el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno, el ligamento radiocarpiano dorsal, que está constituido por 2 haces, el as radio-lunar dorsal y el as radiopiramidal dorsal. Seguimos con el ligamento triqueto-ganchoso, el cual se inserta en la cara posterior del piramidal, y el ligamento dorsal escafotrapezoide, y ya. Entonces seguimos con los ligamentos de la articulación mediocarpiana, los cuales son el ligamento radiocapital, que se extiende por debajo y por dentro de la parte externa del reborde anterior del glenoide hasta la cara anterior del hueso grande. El ligamento lunarocapital se extiende verticalmente desde el asta anterior del semilunar a la parte anterior del cuello del hueso grande. El ligamento triquetocapital, seguimos con el ligamento escafocapital, el ligamento trapezoescafoideo y el ligamento triquetoganchoso, ligamento pisiganchoso y el ligamento pisimetacarpiano. Bueno, estabilización dinámica y estática de muñeca y mano. En la estabilización dinámica y estática empezaremos por la articulación radiocubital distal. Las estructuras que se encargan de dar la estabilidad a esta articulación pueden dividirse en estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores
estáticos son estructuras anatómicas que forman el complejo del fibrocartílago triangular. Estas estructuras brindan la estabilidad primaria de esta articulación, las cuales son fibrocartílago triangular o el disco articular, ligamento radiocubital palmar y radiocubital dorsal, ligamento ulno semilunar, la vaina del tendón cubital posterior o extensor del lunar del cuerpo y el menisco homólogo. La estabilidad dinámica la proporciona principalmente los músculos pronador cuadrado y cubital posterior, que son los que van a evitar el desplazamiento palmar del radio distal y aproximan el cúbito hacia la cavidad sigmoidea del radio durante los movimientos de pronación y supinación, respectivamente. Dentro de los estabilizadores del carpo encontramos la membrana interósea, que es la que se encarga de estabilizar el cúbito y el radio durante el movimiento de pronosupinación. Lo que hace ella es que actúa como un estabilizador isométrico en el antebrazo. Bueno, la estabilización de la hilera proximal depende de las membranas interóseas y los ligamentos intrínsecos de la primera hilera, o sea, del escafoide, del semilunar y del piramidal. En la articulación mediocarpiana, con sus ligamentos intrínsecos palmares, del escafoide, del trapecio, el trapezoide, estabiliza el pulgar. Y el piramidal, el ganchoso y el grande van a estabilizar el quinto dedo. Ahora vamos a hablar de la cinemática articular, que como ya sabemos, la mano es un órgano extremadamente móvil que puede coordinar muchos y complejos movimientos en relación a los componentes, pues a sus componentes que son la mano y la muñeca. Ahora vamos a hablar de la cinemática articular, que como ya sabemos, la mano es un órgano extremadamente móvil que puede coordinar muchos y complejos movimientos en relación a los componentes, pues a sus componentes que son la mano y la muñeca. Flexión. Entonces, esta varía entre un 70 a un 90% de la articulación intercarpiana, que esa articulación es la que se da propiamente entre los dedos. Eso es responsable del 60% del movimiento y la articulación radiocarpiana en un 40%. Entonces, los músculos que intervienen en este movimiento son el palmar mayor, el cubital anterior, el abductor del pulgar y flexores de los dedos, cuando estos están en extensión. Extensión, fundamental principalmente, este movimiento es dado por la articulación radiocarpiana. La extensión de la muñeca se reduce y a veces se le asocia la extensión previa de los dedos. La extensión tiene una movilidad entre unos 75 y 85% de grados. A diferencia de la flexión, este movimiento es dado por la articulación radiocarpiana. Como ya les había comentado, aproximadamente el 66% del rango se debe a la articulación radiocarpiana y solo un 40% se contribuye a la articulación mediocarpiana. Abducción o inclinación radial de la muñeca. Tiene una amplitud entre unos 15 a 25 grados con la mano en supinación. Este movimiento inicia en la segunda hilera de los huesos del carpo, mientras que la primera hilera tiende a irse hacia el lado contrario, es decir,
hacia el lado cubital. Y el 60% de este movimiento es responsabilidad de la articulación mediocarpiana. Abducción o inclinación cubital de la muñeca. Se inicia en la segunda hilera hacia cubital. El 66% de este movimiento es responsabilidad de la articulación mediocarpiana y los submúsculos involucrados son el cubital anterior y posterior. Bueno, en los movimientos de la mano encontramos que la mano hace pronación y supinación. Los músculos encargados de la pronación son el pronador redondo y el pronador cuadrado. El pronador redondo se origina en la epitróclea y se inserta en la cara externa del radio. Y el pronador cuadrado se origina en el borde anterior y la cara anterior del cúbito y se inserta en el borde anterior y cara anterior del radio. Los supinadores son el supinador y el bíceps braquial. El supinador se origina en el borde externo del cúbito y el ligamento lateral externo del codo y su inserción en la cara anterior del radio. El bíceps braquial se origina, tiene dos cabezas. El origen de la cabeza corta es en la apófisis coracoide de la escápula y la cabeza larga en el tubérculo del supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo. Bueno, la mano tiene numerosos movimientos en los cuales intervienen las articulaciones falángicas que actúan entre ellas y con los metacarpos. En flexión y extensión metacarpofalángica, el arco total del movimiento es de 120 grados a 135 grados. Esto está dividido en 90 grados para la flexión y 30 grados para la extensión. Flexión y extensión interfalángica proximal tiene un arco de movimiento total de 100 grados. Se asocia únicamente para la flexión, ya que normalmente no existe extensión en esta articulación. Flexión y extensión interfalángica distal tiene un arco de movimiento total de 90 a 100 grados. Se divide en 90 grados para la flexión y de 0 a 10 para la extensión. En la abducción y aducción de los dedos, en este movimiento se juntan y se separan los dedos entre sí. En la abducción deben separarse 20 grados entre sí y en la aducción se juntan y se tocan entre sí. La posición del pulgar es funcionalmente el movimiento más importante del pulgar, en el cual se combinan movimientos de abducción y rotación de la articulación carpo-metacarpiana. Este se compone de 3 movimientos, entonces como podemos ver en la imagen está inicialmente la posición 0, que comienza con el pulgar extendido en la línea del dedo índice. Aquí en la imagen entonces podemos observar los 3 movimientos. Primero es abducción como tal del pulgar, el segundo la rotación del pulgar y por último entonces está la flexión para tocar el dedo meñique. La flexión en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas son las que ayudan a llevar el pulgar hacia el dedo del meñique. Y como tal la oposición completa se puede observar entonces cuando la eminencia del pulgar toca la eminencia del dedo meñique, es decir, la eminencia hipotenar con la eminencia tenar se tocan. Entonces ahí podemos observar como tal la posición completa del pulgar. Palmares.
Los arcos palmares se constituyen por medio de tres sistemas, uno longitudinal y dos transversos. El arco transverso proximal se forma por la fina distal de los huesos del carpo. Este arco carpiano es rígido y estático y forma el canal carpiano. El arco transverso distal, que pasa por las articulaciones metacarpofalángicas, y los dedos de este arco distal son móviles. Y el arco longitudinal, que es el metacarpiano del extremo proximal de este arco, se une al carpo mediante las articulaciones carpometacarpianas. Estas dos estructuras son importantes en la estabilidad longitudinal de la mano, las falanges, y el extremo distal del arco tiene movilidad y se manifiesta en la flexión y extensión de los dedos. Patrones funcionales de la mano. Presión palmar, tanto cilíndricas como esféricas, en las que intervienen los dedos y palma de la mano. Es una aprehensión de fuerza para tomar objetos pesados y voluminosos. Presiones digitales, referida a la pinza bidigital. Subtérmino lateral, involucra pulgar e índice y permite tomar objetos con precisión. Los agarres de fuerza son aquellos en los cuales los dedos están flexionados en las tres articulaciones. El objeto se encuentra entre los dedos y la palma. El pulgar se aduce y queda posicionado sobre la cara palmar del objeto. Hay una ligera desviación cubital y se realiza una ligera dorsiflexión para aumentar la tensión de los tendones flexores. Los agarres de precisión son aquellos utilizados para la manipulación de pequeños objetos entre el pulgar y las caras flexoras de los dedos. La muñeca se posiciona en dorsiflexión, los dedos permanecen semiflexionados y el pulgar se aduce y se opone. Los agarres de precisión se clasifican de acuerdo a las partes de las falanges, utilizadas para soportar el objeto que se está manipulando. Entonces encontramos en que hay pinzas terminal, pinza palmar, pinza lateral de llave, pinza de pulpejo, cubital. En la imagen se puede observar que la muñeca está en una dorsiflexión, los dedos semiflexionados y el pulgar aducido y en oposición. Bueno, entonces en la inervación de la mano, en este cuadro sinóptico, podemos observar los nervios motores del miembro superior con el respectivo grupo de músculos designados. Entonces el nervio mediano, cubital y radial. En este caso los territorios de la mano o las áreas sensitivas de la mano deben conocerse para poder así determinar el diagnóstico del déficit nervioso que está presentando la persona. Entonces aquí la área sensitiva de la cara palmar podemos observar que es mucho más fácil pues distinguir qué nervios la inervan esta parte. Está el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces todo lo que está en rosado está inervado por el nervio mediano y todo lo que está en verde está inervado por el nervio cubital. La línea recta como tal que divide el área sensitiva pasa por una línea recta del cuarto dedo, como podemos observar en la imagen. Aquí en esta imagen entonces podemos observar cómo se inerva la cara dorsal. Entonces es un poquito más complicado porque está inervado por tres nervios, el cubital, el radial y el mediano. Entonces en amarillo está todo, en amarillo podemos observar todo lo que está en amarillo está inervado por el nervio radial. En azul, en verde podemos observar qué es lo que está inervado por el nervio cubital. Entonces la división que podemos ver ahí pasa por el tercer dedo, entonces más o menos por la mitad de la mano. Entonces todo lo que está en verde está inervado por el nervio cubital. Pero entonces ahí solamente inerva como tal las primeras falanges y el primer metacarpiano. Y el nervio mediano, que es todo lo que está en rosa, inerva como tal las tres primeras falanges,
Y en el caso del cuarto dedo está inervado la mitad externa por el nervio mediano y la mitad interna por el nervio cubital. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que son las pruebas motoras de la mano. Entonces, como les dije anteriormente, es importante conocer el área sensitiva de la mano, conocer los nervios que inervan cada parte de la mano para poder hacer así un diagnóstico acertado en el paciente. Entonces, las pruebas de actividad de los principales nervios motores permiten como tal determinar si un tronco o qué parte del nervio está interrumpido o paralizado. Una de las pruebas para verificar si el nervio mediano está dañado consiste en como tal hacer el cierre del puño, así como podemos ver en la imagen. Entonces, si el paciente no lo puede generar o no lo puede hacer, entonces ahí podemos percibir que el nervio mediano es el que tiene la lesión. Bueno, entonces otra de las pruebas como tal, para validar si hay una lesión en el nervio cubital, así como vemos en la primera imagen, entonces consiste en la separación y la aproximación de los dedos en extensión. Entonces primero se hace aproximación y luego una extensión de los dedos y así podemos verificar si hay una falla en el nervio cubital. Y para validar si hay falla en el nervio radial, entonces como vemos en la segunda imagen, consiste como tal en hacer una extensión de la muñeca. Se hace una extensión activa y una separación del dedo pulgar. Otras pruebas que se pueden hacer, entonces está el signo de Wattenberg. Entonces en este lo que se hace es una aproximación activa voluntaria del dedo meñique hacia el dedo que le sigue, es decir, hacia el cuarto dedo. Cuando esto es imposible de hacer, entonces se ve que hay una parálisis cubital, del nervio cubital. Y el otro signo es el signo de Froment. En este se puede observar cuando se le pide a la persona que sujete una hoja de papel entre el dedo pulgar y el dedo índice, y uno pues como tal lo que hace uno es tratar de quitarle la hoja. Si la persona no es capaz de sostener la hoja, no tiene como tal la fuerza para sostener la hoja, entonces ahí se puede ver que hay una alteración en el nervio cubital.